Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Mi simulación de longevidad C781. El arroyo, que alguna vez fue suave, de repente se transformó en un río rugiente en un instante. Junto con ello, la tierra dentro de la cueva cielo se expandió rápidamente una vez más. Con el alimento de grandes cantidades de agua del río, la vegetación dentro del cielo de la cueva prosperó aún más. Los árboles se elevaban del suelo, exuberantes y verdes. El río del cielo y la creación de Yu. Li Fan miró al santo embrión Subai y asintió con cierta satisfacción. Luego, abandonó la cueva cielo y reanudó su viaje a través del reino Xuanuan. Como un viajero mortal, midió la tierra con sus propios pasos. Cada vez que se encontraba con un fenómeno transformador de vida que le convenía, lo absorbía en su cueva cielo, como si estuviera recolectando hierbas medicinales. Al principio estaba asombrado, pero después de presenciarlo tantas veces, poco a poco se volvió insensible, comenzó a sentirse rutinario. Li Fan había leído muchas ideas de los cultivadores de Nascent Zhou sobre cómo avanzar a la etapa de transformación del alma. Se dice que los cambios que están a punto de ocurrir en el mundo son como los meridianos dentro del cuerpo de un mortal, sin métodos especiales, son extremadamente difíciles de detectar. Además, una vez extraídos, tales fenómenos provocarían cambios trascendentales y atraerían gran atención. Pero todas estas experiencias llamadas de conocimiento común no se aplicaron al santo embrión Subai. Con solo un breve momento de mirada entrecerrada, pudo determinar si estaba presente un fenómeno transformador de la vida en el cielo y la tierra. Entonces, con un simple movimiento de su mano, como si convocara una suave brisa, silenciosamente se convertiría en suyo. A medida que más y más fuerzas transformadoras se integraban en su cueva cielo, éste se renovaba día a día. Montañas, barrancos, llanuras, ríos, bosques. El cielo de la cueva floreció con una vitalidad ilimitada, asemejándose a un mundo pequeño en constante crecimiento. Sin embargo, por primera vez, el santo embrión Subai frunció el ceño. Aún falta algo. Esta vitalidad es meramente una ilusión, no puede sostener un ciclo perfecto por sí sola. Si ninguna fuerza externa lo repone, esta cueva cielo, que ha crecido anormalmente rápido, pronto se marchitará y volverá al silencio. Li Fan sintió los pensamientos de Subai. Subai, ahora flotando en el aire, escaneó su entorno y miró a lo lejos. Continuó buscando durante un día entero. Entonces, una leve sonrisa apareció en su rostro. Sin urgencia, dio un paso adelante, dirigiéndose hacia su destino. Desde la perspectiva de Li Fan, la velocidad de Subai no parecía particularmente rápida. Ni siquiera usó su poder espiritual, se movía puramente por fuerza física. Sin embargo, para los espectadores, parecía recorrer miles de kilómetros en un solo paso, desapareciendo instantáneamente. No es que se esté moviendo, es que el mundo mismo está cooperando, acortando la distancia para él. Reducir la Tierra a centímetros, haciendo que viajar sea sin esfuerzo. Mientras Li Fan observaba los cambios en el espacio alrededor del movimiento de Subai, un destello de perspicacia lo golpeó. Aunque mi cuerpo fue prestado para el renacimiento de Subai, esto es, de hecho, una gran fortuna. Cada fenómeno transformador de la vida, no descubierto representa un tesoro incomparable capaz de crear una potencia en la transformación del alma. Además, cada acción que realiza Subai está en armonía con los cielos y la tierra. Todas pueden considerarse habilidades divinas. Por ejemplo, la forma en que estimula la vitalidad de la cueva cielo, la forma sencilla en que extrae la médula del cielo o incluso su uso actual de reducir la tierra. Según mi comprensión, adquirir incluso una de esas habilidades divinas en una sola vida sería una fortuna increíble. Pero ahora vienen uno tras otro. Lo que es aún más precioso es que todas estas habilidades divinas están siendo transmitidas a través de mi cuerpo y mis sentidos, como si yo fuera quien las usara yo mismo. Con cierto refinamiento en el futuro, es posible que pueda replicarlos perfectamente. Eso es, si tengo una próxima vida. Los pensamientos arremolinados de Li Fan se detuvieron abruptamente cuando Subai finalmente llegó a su destino.
¿Este lugar es el mar de Konyun? Li Fan volvió a la realidad, sorprendido. Habían pasado casi 10 años desde la masacre que puso fin al mundo de Enkyad. Aunque el lugar todavía tenía las marcas de un páramo postapocalíptico, los flujos de lava, otrora violentos, habían comenzado a enfriarse y solidificarse hasta convertirse en una piedra negra endurecida. Las fisuras espaciales, roídas como carcoma, se habían curado completamente sin saberlo. A primera vista, el antiguo emplazamiento del mar de Konyun permanecía completamente sin vida. Sin embargo, al percibirlo más de cerca, una fuerza peculiar parecía estar gestándose. Por supuesto, esto era algo que solo Li Fan podía percibir, gracias al talento innato incomparable del santo embrión, Subai. Si llegara otro cultivador, probablemente solo sentirían olas de peligro mortal y huirían aterrorizados. El santo embrión, Subai, contempló las ruinas durante mucho tiempo. Antes de adentrarse en el mar de Konyun, primero miró en dirección a la prefectura de Yuandao. Una oleada de resentimiento y pavor brotó instantáneamente en su corazón. Por primera vez, un rastro de emoción negativa apareció en el rostro de Subai. Con un resoplido frío, se dio la vuelta y se adentró en el mar de Konyun. A diferencia de las emociones que surgieron cuando vislumbró la prefectura de Yuandao, caminar por las ruinas aquí evocó un sentimiento excepcionalmente complejo en el corazón de Subai. Fue una fusión de muchas emociones, entrelazándose y fusionándose. Por un momento, ni siquiera Li Fan pudo discernir la naturaleza exacta de este sentimiento. Sin embargo, su atención pronto se centró en las acciones de Subai. Claramente, el propósito de su viaje esta vez es perfeccionar el cambio de vida inminente, dentro de la vitalidad de su propio cueva-cielo. A diferencia de antes, cuando actuó sin esfuerzo, esta vez se mostró visiblemente solemne. Usando su mano como pincel, se movía rápidamente por el aire, trazando un límite entre la realidad y la ilusión dentro de los cielos y la tierra. La línea se extendía continuamente, desde el borde occidental de las fronteras costeras de las prefecturas de Yuandao y Silin hasta los confines más lejanos del océano sin fin. En solo mediodía, había cerrado lo que una vez fue el territorio general del mar de Konyun. Sin embargo, sus contornos tenían formas extrañas y el área cerrada era significativamente más pequeña que el mar de Konyun original. Cuando finalmente se selló el límite, parpadeó una vez antes de desaparecer en los cielos y la tierra. Luego, Subai respiró profundamente y extendió la mano para agarrar el bucle invisible de energía antes de apretarlo gradualmente. A medida que se trazaba el límite, algo dentro del mar de Konyun parecía extraerse lentamente. Li Fan se mantuvo intensamente concentrado y no quiso perderse ni un solo detalle. La piedra de la desviación Dao dentro de su mente irradiaba un brillo azul brillante, registrando meticulosamente cada idea que emanaba de Subai. Al principio, Subai absorbió la energía con facilidad. Pero a medida que avanzaba, la resistencia del vacío se hizo más fuerte. Cada tirón sucesivo requería toda su fuerza. El hilo que alguna vez fue intangible en sus manos gradualmente se volvió sólido, su textura era tan suave como una brisa primaveral, pero tan escalofriante como la seda helada. La mirada de Subai era inquebrantable y su determinación absoluta. A medida que extraía cada vez más de la frontera, las ruinas otrora tranquilas del mar de Konyun sufrieron de repente una transformación dramática. ¡Boom! El magma negro rojo, hasta entonces inactivo, entró en erupción una vez más con una intensidad aterradora. Innumerables huecos negros que se retorcían, como enjambres de pequeños insectos, aparecieron en una masa densa. El aura siniestra de un apocalipsis inminente descendió instantáneamente. Esto es, las pupilas de Li Fan constreñidas. El mar de Konyun, que pronto será revivido, se está convirtiendo nuevamente en una tierra muerta. Lo que extrajo, fue la fuerza que impulsó el resurgimiento del mundo. El mundo que los rodeaba volvió a convertirse en un infierno viviente, pero las acciones de Subai permanecieron inquebrantables. Su expresión no contenía ni tristeza ni alegría. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C782. 3 días después. El mar de Konyun había vuelto al estado en el que se encontraba cuando Enkyad lo había aniquilado todo. La lava hacía estragos y el suelo estaba plagado de agujeros. Mientras tanto, la bobina en manos del santo embrión, Subai, emitió una luz blanca brillante antes de desaparecer del reino Xuan'an.
reapareció dentro de su propio cielo cueva personal, transformándose en gotas de lluvia primaveral que cayeron sobre la tierra. Así, Li Fan fue testigo de una vista notable. Dentro del cielo de la cueva, montañas, ríos, lagos y bosques comenzaron a mostrar signos de vida animal. Sin previo aviso, peces, pájaros y bestias emergieron repentinamente de varios lugares. Con la llegada de estos seres vivos, el cielo de la cueva finalmente comenzó a mostrar verdadera vitalidad. En circunstancias normales, tal evolución tardaría cientos de miles o incluso millones de años en ocurrir. Sin embargo, con el poder del resurgimiento mundial, esto ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Esta técnica es verdaderamente divina, no pudo evitar suspirar de admiración Li Fan. En su vida pasada, incluso el vasto cielo de la cueva de los 5 elementos, que había sido cuidado durante un número desconocido de años, todavía estaba dominado principalmente por la vida vegetal. Todavía estaba lejos de convertirse en un mundo plenamente desarrollado. Sin embargo, Kevhaven de Subay había logrado esta hazaña en un periodo tan corto. Después de abandonar el mar de las nubes, no detuvo sus esfuerzos por reunir el fenómeno transformador de la vida mundial. Sin embargo, su trabajo ahora parecía más bien un ajuste y una reparación, en lugar de provocar cambios trascendentales. En rincones desapercibidos se producían silenciosamente transformaciones sutiles. No puedo replicar esto. Simplemente no puedo. Li Fan siguió repitiendo el recuerdo de cómo Subay extrajo el poder del resurgimiento. Aunque había presenciado todo el proceso de primera mano, seguía completamente desconcertado sobre cómo se logró. Esto estaba claramente más allá de su nivel actual de comprensión. Las almas nacientes ordinarias confían en su cueva cielo como base de su cultivo. ¿Pero alguien que devora por completo un mundo pequeño? Nunca había oído hablar de algo así antes. Cuando realmente avance hacia el reino de la transformación del alma, no puedo ni imaginar lo poderoso que se volverá. ¿Y con qué espíritu del cielo y de la tierra elegirá fusionarse en su integración Dao? Li Fan esperaba con ansias la respuesta. Mientras Subay viajaba a través del reino Xuanwang, otro asunto desconcertó a Li Fan. Lógicamente hablando, con la extraordinaria apariencia y temperamento de Subay, debería haber atraído la atención dondequiera que fuera. Sin mencionar que su continua absorción de la energía transformadora del mundo debería haber sido objeto de un intenso escrutinio. Sin embargo, curiosamente, todos los cultivadores que encontró en el camino lo ignoraron por completo, como si no pudieran verlo en absoluto. Escondido a plena vista, bajo el sol brillante. Este tipo de habilidad divina me vendría perfectamente, pensó Li Fan. Parece como si se hubiera fusionado completamente con todas las cosas del mundo. Después de reflexionar durante mucho tiempo, la expresión de Li Fan se volvió reflexiva. Mientras tanto, mientras Subay estaba a punto de avanzar al reino de transformación del alma, el propio Li Fan también estaba a punto de refinar la bestia emperador. Todas las bestias exóticas congeladas habían sido colocadas en la caja del tesoro de vida sellada. Li Fan incluso había añadido la carne y la sangre de Bad Nanhared y la sangre esencial de Kumpen. Boom. Boom. Por encima del horno Myriad Phenomena, todos los patrones de bestias estallaron con un resplandor deslumbrante. El horno de metal tembló violentamente, produciendo crujidos por todos lados. Parecía como si pudiera colapsar y explotar en cualquier momento. Otra técnica está lista. Li Fan rápidamente juntó sus manos, formando una formación alrededor del horno Myriad Phenomena para sellarlo temporalmente. Posteriormente lo guardó dentro de un anillo de almacenamiento separado. Luego sacó algunos materiales, siguiendo el método de los recuerdos de Tianyan, comenzó a refinar marionetas mecánicas. El personaje del caos es el único método que tengo para potencialmente perturbar la visión del soberano celestial inmortal de la longevidad. Además, parece que los expertos del reino de la longevidad de este mundo están muy interesados en el personaje del caos. Así que cuando llegue el momento, no lo lanzaré yo mismo, también estallará simultáneamente en diferentes lugares. Como dice el refrán, el viento susurra y el grito de la grulla asusta al ejército. Cada árbol y brizna de hierba parece un soldado enemigo. Un brillo agudo brilló en los ojos de Li Fan. En tan solo unos días, se completó una marioneta de aspecto bastante tosco y completamente negro.
No tenía ninguna inteligencia de la que hablar y su función era extremadamente simple. En el momento crítico, ejecutaría sus órdenes predeterminadas sin ser influenciado por ninguna fuerza externa, ni siquiera el propio Li Fan. El personaje del caos es increíblemente difícil de ejecutar, incluso para mi verdadero cuerpo. Y ni hablar de estos títeres. Solo puedo dividir la palabra, caos, trazo por trazo. Cuando llegue el momento, los títeres lo ensamblarán en una habilidad divina completa. Si fuera el mantra del poder total, caos, dividirlo probablemente estaría más allá de mi capacidad. Pero no busco todo su poder, solo necesito imitar su aura caótica, lo cual debería ser factible. Li Fan realizó múltiples tareas, monitoreando y registrando las actividades del santo embrión Subai mientras refinaba continuamente más marionetas y contemplaba cómo deconstruir el personaje del caos. Afortunadamente, con la técnica secreta de transformación en Dao divino, a pesar de las numerosas tareas, su mente permaneció ordenada. Valle de la longevidad. Qian Yusan desató una poderosa dosis de energía diabólica negra en el recién reforzado caldero verdadero del rey de la medicina, pero el resplandor negro que rodeaba el caldero neutralizó el ataque sin esfuerzo. Qian Yusan frunció ligeramente el ceño, mientras Fang Saiji rebosaba de orgullo. Sec maestro, ¿qué opinas de mi artesanía? Este nuevo caldero es extremadamente resistente. Incluso si los tres uniéramos nuestras fuerzas, tal vez no podríamos infligirle ningún daño. Y eso solo teniendo en cuenta su resistencia material inherente. Si activamos sus formaciones internas para una defensa total, incluso podría resistir un ataque del soberano celestial inmortal de la longevidad. Todo es gracias a tu generosidad, maestro de la secta, no escatimaste en gastos en materiales celestiales raros. Nunca en toda mi vida he tenido recursos tan lujosos para refinar artefactos. Fang Saiji suspiró de emoción. Subai, que acababa de probar la durabilidad del caldero, estaba muy satisfecho. Gracias por su arduo trabajo, Elder Fang. Escuché que el pequeño mundo donde se encuentra la secta Taidian se ha integrado formalmente recientemente a la Alianza de los 10.000 Inmortales. Para dar ejemplo, la Alianza incluso está permitiendo que sus cultivadores la visiten libremente. Anciano Fang, ya que has estado trabajando duro para refinar artefactos, ¿por qué no vienes conmigo a echar un vistazo y ver cómo están las cosas? Dijo Subai con una sonrisa. Mientras hablaba, ignoró la mirada lateral de Liu San y guardó casualmente el ahora oscurecido caldero verdadero del rey de la medicina. Secta Taidian, Fang Saiji dudó. No es fácil lidiar con ellos. En aquel entonces, me perseguían constantemente y sin paz, y fueron los discípulos de la secta Taidian quienes calcularon mis escondites y me expusieron. Subai se rió entre dientes. Eso fue en el pasado. Ahora que se han unido a la alianza de los 10.000 inmortales y ya no hay ninguna vendetta personal entre ustedes, ¿por qué se molestarían en perseguirlos ahora? Al escuchar esto, Fang Saiji se puso un poco ansioso. He oído que la secta Taidian tiene un tesoro llamado la Madre Piedra de la Desviación Dao. Supuestamente contiene una ilusión tan realista que casi ha deducido un mundo real completamente separado. He oído hablar de ello durante mucho tiempo, pero nunca he tenido la oportunidad de verlo. La mirada de Subai parpadeó. Jaja, yo también he oído hablar de ello. Ese objeto es el tesoro más preciado de la secta Taidian, no será fácil verlo. Que podamos presenciarlo o no dependerá enteramente del destino. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C783 capítulo 783. Subai se giró para mirar al silencioso Liu San y de repente preguntó, «Anciano Liu, ¿vendrás con nosotros? Tienes conocimientos y experiencia, lo que te convierte en la persona perfecta para evaluar la situación. Necesitamos determinar si rendirnos a la alianza de los 10.000 inmortales es verdaderamente confiable y si la secta Taidian podría estar conspirando con ellos para engañarnos». La sinceridad de Subai era evidente. Sin embargo, Liu San permaneció en silencio por un momento antes de sacudir la cabeza y declinar. «Joven maestro, tú y el viejo colmillo deberían irse. En términos de perspicacia, él no es menos capaz que yo. Dados los tiempos turbulentos, alguien debe quedarse para cuidar a los discípulos en el Valle de la Longevidad.
Aunque la entrada está oculta por el disco en stone, todavía existe la posibilidad de que un cultivador desprevenido pueda tropezar con él. Finalmente dijiste algo razonable, viejo Liu. Fan Saiji parecía algo satisfecho con la afirmación de Liu San. Pero pronto examinó a Liu San con sospecha. No estás usando esto solo como excusa para pasar tiempo a solas con Yusan, ¿verdad? Tonterías. Liu San espetó enojado. Después de algunas bromas juguetonas, Subai y Fan Saiji partieron del Valle de la Longevidad y se dirigieron directamente a la secta Taedian. La entrada al pequeño mundo estaba ubicada en la prefectura de Taiwán. En el camino vieron numerosos cultivadores que se habían enterado del evento y también corrían a presenciar el espectáculo. Sorprendentemente, miembros del sistema interno de la Alianza Inmortal estaban estacionados a lo largo de la ruta para guiar a los visitantes, algo poco común. Estaba claro que la Alianza tenía la intención de hacer de la presentación de la secta Taedian un caso modelo de propaganda. La prefectura de Taiwán se encontraba en la región oriental de la Alianza de los 10.000 Inmortales, no lejos del mar de Kongyun. Una vasta cadena montañosa se extendía por su territorio, con 1.000 imponentes picos. Entre ellos, 9 picos fueron los más destacados, conocidos colectivamente como las 9 venas de Taiwán. Una vez hubo 10 picos, conocidos como las 10 venas de Taiwán. Sin embargo, uno de ellos, el monte Taixu, se derrumbó repentinamente y desapareció de la memoria de la gente, dejando solo los 9 picos restantes. En una vida anterior, Essengao había considerado ir a la prefectura de Taiwán para recibir entrenamiento avanzado, pero bajo la influencia de Li Fan, finalmente eligió la prefectura de Tianjin. Siguiendo a los guías, Subai y Fan Saiji llegaron al monte Taixuan. Esta entrada está bien escondida, en realidad está dentro de la montaña misma, completamente natural. Si la Alianza de los 10.000 Inmortales no hubiera abierto este pasaje, entrar habría sido todo un desafío, comentó Fan Saiji con asombro. Siguieron el sinuoso túnel dentro de la montaña, llegando al final del paso. La puerta espacial ya había sido estabilizada y abierta permanentemente. En la entrada, varios cultivadores de la secta Taedian estaban en formación, aparentemente dando la bienvenida a los visitantes. Sin embargo, sus miradas seguían recorriendo a los cultivadores que llegaban, como si buscaran algo. No seguirían buscando a esos mocosos de aquella época, ¿verdad? Fan Saiji se preguntó en secreto. Al notar la vacilación en el rostro de Fan Saiji, Subai comprendió inmediatamente sus preocupaciones. Aclarándose ligeramente la garganta, Subai tomó la delantera y dio un paso adelante. Al ver esto, Fan Saiji no tuvo más remedio que seguirlo de cerca. Tan pronto como los cultivadores de la secta Taedian vieron que Subai se acercaba, sus ojos se iluminaron y lo rodearon. Compañero taoísta, por favor espere un momento. ¿Estarías interesado en unirte a la secta Taedian? Si ingresas a nuestra secta, nunca más tendrás que preocuparte por las técnicas de cultivo, e incluso recibirás una piedra de desviación Dao de grado medio gratis. Hablaban con entusiasmo y las voces se superponían. Su entusiasmo rápidamente llamó la atención de otros cultivadores. Hola. Cultivadores de la secta Taedian, ¿qué pasa conmigo? Yo también quiero unirme a la secta Taedian. ¿Por qué solo te concentras en él, solo porque se ve bien? Los otros cultivadores expresaron su descontento, pero los miembros de la secta Taedian no les hicieron caso. Su atención se centró únicamente en Subai. Subai no estuvo de acuerdo ni se negó rotundamente. En lugar de ello, buscó información sobre la relación actual entre la Alianza de los 10.000 Inmortales y la secta Taedian. Los cultivadores de la secta Taedian fueron bastante comunicativos. Simplemente usamos el nombre de la Alianza de los 10.000 Inmortales y cada año enviamos a un anciano de integración Dao a la sede de la Alianza como representante. Aparte de eso, nada ha cambiado realmente. Dentro del reino Taixuan, la secta Taedian todavía tiene plena autoridad. La Alianza no interfiere. Piénsalo, hay innumerables reinos ocultos y pequeños mundos bajo la jurisdicción de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Uno más o menos no les importa. Por el contrario, con el registro del tesoro de Tianzuan y el espejo de Tianzuan de la Alianza, nuestro cultivo diario se ha vuelto mucho más conveniente. Vieron que Subai parecía algo interesado, por lo que intensificaron su persuasión.
Incluso tomaron la iniciativa de liderar el camino, guiándolo en un recorrido por el paisaje del pequeño mundo de Taixuan. Vastas tierras fértiles se extendían por miles de kilómetros, donde residían innumerables mortales. En las nubes distantes, una ciudad flotante flotaba sobre el cielo. Débilmente se podían ver numerosos cultivadores moviéndose dentro de la ciudad. La energía espiritual en este pequeño mundo ya es comparable a las regiones ordinarias del reino Xuanhuang. Fan Saiji dijo con un toque de envidia. No puedo creer que todos hayan logrado encontrar un lugar tan bueno para refugiarse en ese entonces. Los cultivadores de la secta Taidian quedaron momentáneamente atónitos. Solo entonces se dieron cuenta de que cuando Fan Saiji mencionó en aquel entonces, se refería al momento en que descendió la gran calamidad del cultivo incompatible. Por supuesto. Nos destacamos en el arte de la adivinación. Naturalmente, pudimos encontrar una pizca de esperanza en medio de la crisis de destrucción. En verdad, a juzgar por las edades de estos discípulos más jóvenes, probablemente no sabían mucho sobre lo que había sucedido en aquel entonces. Simplemente estaban exagerando en un intento de persuadir a Subai para que se uniera a su secta. Lógicamente hablando, con condiciones de reclutamiento tan favorables, a tu secta Taidian no debería faltarle discípulos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué todos se pusieron tan ansiosos en el momento en que me vieron? Subai preguntó deliberadamente. ¿Podría ser que realmente sea por mi buena apariencia? Los cultivadores de la secta Taidian intercambiaron miradas antes de que un anciano entre ellos finalmente hablara para responder la pregunta de Subai. Nuestra secta Taidian no acepta a cualquiera. El criterio más importante es que uno debe coincidir con una de las apariencias elegidas por la madre piedra de la desviación Dao. Después de explicar brevemente la madre piedra de la desviación Dao, continuó, según la adivinación de la madre piedra, aquellos que coincidan con las apariencias designadas se convertirán en los pilares centrales del futuro de nuestra secta, las figuras clave en su resurgimiento o el líder incomparable que sacará a la secta Taidian de su crisis. En definitiva, es una oportunidad con innumerables beneficios y sin inconvenientes, la adivinación nunca comete errores. Hablaron con absoluta certeza, mostrando su firme creencia en las predicciones de la madre piedra de la desviación Dao. Oh. Esta llamada madre piedra suena bastante extraordinaria, me pregunto si puedo verlo con mis propios ojos. Subai siguió sus palabras y preguntó. Mientras te unas a la secta Taidian, tendrás la oportunidad de conocer a la madre piedra en persona, además, es posible que incluso tengas la oportunidad de realizar una simulación. El cultivador de mediana edad se golpeó el pecho con seguridad. ¿Simulación? Subai entrecerró los ojos. Incluso Fan Saiji quedó cautivado momentáneamente. Hemos mencionado antes que dentro de la madre piedra de la desviación Dao, existe otro mundo, un reino de adivinación casi realista. Si uno obtiene su aprobación, puede aprovechar su poder para crear un mundo virtual personal. En este mundo virtual experimentarás todo lo que estás a punto de afrontar en el futuro. Aunque no puede garantizar una precisión absoluta, poseer previsión y preparación permite a quienes se someten a la simulación evitar innumerables obstáculos. El tono del cultivador de mediana edad estaba lleno de admiración. Desafortunadamente, la última vez fallé el juicio y perdí una oportunidad única en un siglo. ¿Quieres decir que esta madre piedra de la desviación Dao realmente ha desarrollado sensibilidad? Fan Saiji preguntó en estado de shock. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C784. Escúchate a ti mismo. Un cultivador de la secta Taidian miró a Fan Saiji. Han pasado tantos años que hasta un mono habría adquirido sabiduría. Y mucho menos nuestra madre piedra de la desviación de Dao. Se burlaron de las dudas de Fan Saiji. Sin embargo, Fan Saiji le hizo una sutil señal a Subai y le transmitió un mensaje. Secta maestra, algo no cuadra. Recuerdo que en aquel entonces, la secta Taidian era extremadamente cautelosa a la hora de que, la madre piedra de la desviación de Dao, desarrollara autoconciencia. Después de todo, la vida útil de un cultivador es limitada, mientras que la vida útil de la madre piedra es infinita. Si realmente ganara sensibilidad. No se sabe con certeza quién tiene realmente autoridad en la secta Taidian. Debemos ser cautelosos. Fan Saiji advirtió. Subai asintió levemente pero mantuvo un comportamiento tranquilo.
Fingiendo curiosidad, preguntó, para ser honesto, dado que viajamos aquí desde lejos, tenemos cierta comprensión de su secta Taidian. Se dice que la adivinación Taidian es capaz de deducir el futuro a través de un inmenso poder computacional. Sin embargo, todavía se requieren datos iniciales como base. Has estado aislado en el reino de Taixuan durante miles de años, aislado del mundo exterior. El reino Xuanuan ha experimentado inmensos cambios. ¿Cómo puedes garantizar la precisión de tus predicciones? El cultivador de mediana edad de la secta Taidian quedó visiblemente sorprendido por las palabras de Subai. Entonces su rostro se iluminó de emoción. Entonces, ¿tienes algún conocimiento de adivinación? Parece que estás realmente destinado con nuestra secta Taidian. En cuanto a tu preocupación. Con una expresión petulante, dijo, ¿quién dijo que nuestra secta Taidian ha estado aislada durante miles de años? En realidad, a intervalos regulares, nuestra secta envía enviados especiales para recopilar información sobre el reino Xuanuan, lo que nos permite refinar y corregir constantemente las predicciones de la Madre Piedra. De lo contrario, la conquista de los distintos mundos por parte de la Alianza de los 10.000 Inmortales solo ocurrió recientemente. Si no lo hubiéramos previsto de antemano, ¿cómo habríamos podido reaccionar tan rápidamente? Ya veo, corrección, asintió Subai pensativamente. Está bien, ya basta de hablar. ¿Estás dispuesto a unirte a nuestra secta Taidian o no? Para entonces ya se acercaban a la ciudad flotante en el cielo. Entre los discípulos de la secta Taidian, un cultivador bajo y encorvado finalmente perdió la paciencia. Debo admitir que estoy un poco tentado. Subai se acarició la barbilla. Fan Saiji inmediatamente le lanzó una mirada. Los discípulos de la secta Taidian se alegraron con sus palabras. Sin embargo, todavía tengo algunas preocupaciones. En realidad, antes de venir aquí, ya me uní a otra secta. Y debido a ciertas circunstancias especiales, no puedo irme. ¿Sería eso un problema para usted? Subai preguntó sinceramente. Los discípulos de la secta Taidian se congelaron colectivamente y se detuvieron momentáneamente en el aire. Se giraron para mirar fijamente a Subai. ¿Estás jugando con nosotros? El pequeño cultivador estalló en furia. Justo cuando estaba a punto de actuar, el cultivador de mediana edad levantó la mano para detenerlo. Las instrucciones del hermano mayor no prohibían esto explícitamente. Reflexionó por un momento, evaluó cuidadosamente a Subai antes de apretar los dientes y decir, no puedo tomar esta decisión yo mismo. Ven conmigo a la secta primero. Ya sea que puedas unirte o no, el hermano mayor decidirá. Subai no esperaba que la secta Taidian estuviera tan ansiosa por reclutar discípulos, hasta el punto de tolerar tales condiciones. Sin embargo, no tenía motivos para negarse y simplemente asintió. Al llegar a la ciudad flotante en el cielo, Subai finalmente notó que toda la ciudad estaba encerrada en una capa de cristal transparente para su protección. Mientras el cristal reflejaba el rostro del cultivador de mediana edad, un brillo azul familiar parpadeaba en su superficie. En el siguiente instante, el cultivador de mediana edad se transformó en un rayo de luz azul y desapareció en la ciudad. Los demás discípulos hicieron lo mismo. Se puede entrar directamente, dijo el cultivador de mediana edad desde más allá de la barrera cristalina. Al ver esto, Fan Saiji se apresuró a adelantarse a Subai y voló a la ciudad. A medida que se acercaba a la barrera transparente, era como si no existiera en absoluto, lo que le permitía pasar sin ninguna resistencia. Fan Saiji miró a su alrededor pero no notó nada inusual. Solo entonces le indicó a Subai que podía continuar. En el momento en que Subai saltó a través de la pared de cristal, se sintió como si hubiera pasado por un espacio compuesto de innumerables espejos. Vio numerosas versiones de sí mismo, cada una aparentemente experimentando eventos diferentes. En un instante volvió a la realidad. Vamos. Te llevaré a ver al hermano mayor, miró el cultivador de mediana edad a Subai y dijo con una sonrisa. Mientras caminaban por la ciudad flotante, pudieron ver a muchos cultivadores de la secta Taidian a su alrededor. Sus niveles de cultivo variaban, desde la condensación y hasta la transformación del alma. Incluso hubo uno o dos cultivadores de barba blanca, lo que provocó que Fan Saiji mostrara una expresión solemne. Claramente habían llegado a la etapa de integración Dao.
Todos estos cultivadores parecían bastante cómodos, algunos se susurraban unos a otros, otros calculaban algo con los dedos. Algunos incluso jugaban con un objeto en sus manos, parecido a un cubo de Rubik. A juzgar por las imágenes en constante cambio en su superficie, parecía similar a la caja del tesoro de la esclusa celestial que Lifan había encontrado una vez en la tumba de Jixin. Cuando Subai y su grupo pasaron, estos cultivadores solo echaron una mirada casual antes de retirar sus miradas. Nadie prestó mucha atención a la incomparable belleza de Subai. Aún más extraño fue que cuando saludaban a los que lideraban el camino, se dirigían entre sí únicamente como hermano mayor o hermano menor. Incluso aquellos ancianos de cabello blanco de la integración Dao fueron abordados de la misma manera. Subai no pudo evitar fruncir ligeramente las cejas. «Secta maestra, ¿ha notado algo extraño?» Fan Saiji transmitió su voz en voz baja. «Es un poco extraño. La fuerza de la secta Taidian se ha conservado demasiado perfectamente. Por lo que hemos visto a lo largo del camino, había no menos de 10 cultivadores de Dao Integration, ¿verdad? ¿Tiene realmente la secta Taidian fundamentos tan profundos?» Además, los expertos en integración de Dao se dirigen a los cultivadores de condensación y como hermanos. Una mirada de intriga apareció en el rostro de Subai. «No, no es eso». La voz de Fan Saiji se volvió ligeramente urgente. «Cuando entré por primera vez, no me di cuenta. Pero después de observar un rato, finalmente me di cuenta. Este lugar es espeluznante». Los pasos de Subai se detuvieron ligeramente. «Iri. Anciano Fang, ¿qué quieres decir?» «Secta maestra, mira atentamente a estas personas otra vez. En realidad no son reales». La voz de Fan Saiji tembló levemente. «Incluso esta ciudad bajo nuestros pies podría ser una ilusión». Al escuchar el recordatorio de Fan Saiji, los ojos de Subai se agudizaron. Mientras continuaba caminando hacia adelante, observó atentamente una vez más. Con su talento incomparable, uno de los más grandes bajo el cielo, Subai pronto detectó algunas anomalías. Cada cultivador en esta ciudad flotante, desde la integración de Dao hasta la condensación de Yi. El débil aura que emanaba de ellos era exactamente la misma. Era como si todos fueran la misma persona. Solo sus caras eran diferentes. En ese momento, el cultivador de mediana edad que lideraba el camino pareció percibir la reacción de Subai. De repente giró la cabeza y reveló una sonrisa siniestra. «¿Qué pasa, compañero taoísta? ¿Tienes alguna duda?» Contacto 2. Mi simulación de longevidad C785 capítulo 785. Sin embargo, tal vez fue solo la ilusión de Subai. Ese sentimiento inquietante desapareció en un instante. En un abrir y cerrar de ojos, cuando volvió a mirar. El rostro de la otra persona había vuelto una vez más a su calidez anterior. «No es nada, no es nada». Simplemente no esperaba que su secta Taidian todavía tuviera tantos cultivadores de la integración Dao. Me quedé un poco sorprendido. Subai fingió una mirada de gran sorpresa. Como era de esperar de una secta que ya era famosa en la antigüedad. Su base profunda es verdaderamente inimaginable. Subai chasqueó la lengua con admiración. Los halagos son algo que a todo el mundo le gusta oír. Tan pronto como dijo esto, no solo los cultivadores que lideraban el camino reaccionaron favorablemente, sino que incluso los transeúntes a lo largo del camino lanzaron miradas satisfechas en su dirección. Sin embargo, esto solo confirmó aún más la sospecha de Subai y Fan Saiji de que algo andaba mal con la secta Taidian. Porque todos mostraron la misma expresión de satisfacción, exactamente en el mismo momento. «Señor Fan, ¿tiene usted alguna confianza en que podamos escapar de aquí?» Subai le preguntó a Fan Saiji en voz baja mientras aún charlaba y reía con los cultivadores de la secta Taidian. «Ten la seguridad, maestro de la secta. Estoy trabajando en ello. Este lugar es extremadamente estable en términos de estructura espacial. Si queremos abrirnos paso y escapar, nos costará algo de esfuerzo», respondió solemnemente Fan Saiji. Con la vida y la muerte en juego, el habitualmente despreocupado Fan Saiji finalmente se había vuelto serio. «Sin prisas. Veamos primero qué está pasando exactamente con esta secta Taidian». Subai lo tranquilizó.
Mientras intercambiaban pensamientos, los discípulos de la secta Taidian ya los habían conducido al centro de la ciudad, llegando a un edificio de diseño único. Toda la estructura estaba compuesta por un cristal azul translúcido. Desde el exterior se podía ver claramente que el interior estaba dividido en numerosos espacios rectangulares. Dentro de cada espacio, un cultivador estaba ocupado realizando alguna tarea. Esto. Subai y Fan Saiji intercambiaron miradas. Vamos. El hermano mayor te está esperando adentro, dijo casualmente el cultivador de mediana edad que los lidera. La experiencia fue similar a cuando ingresaron al salón de formación de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Cuando Subai entró en el edificio de cristal azul, sintió como si el espacio bajo sus pies se estuviera moviendo. Al mismo tiempo, la transparencia de los muros circundantes fue disminuyendo paulatinamente, imposibilitando la visión del resto de la estructura. Al mismo tiempo, la decoración y el mobiliario del espacio cambiaban continuamente. Solo Subai y su grupo permanecieron sin cambios. Cuando las paredes cristalinas se transformaron completamente en paredes sólidas, de repente apareció ante ellas una figura azul translúcida. Saludos, hermano mayor Chen. Los cultivadores de la secta Taidian que los habían llevado allí inmediatamente se inclinaron en señal de respeto. El resplandor azul se solidificó gradualmente, revelando la verdadera forma de un hombre bastante guapo. Chen Tianai. Tan pronto como vio claramente el rostro del hombre, Fan Saiji exclamó involuntariamente. Todos los presentes quedaron momentáneamente atónitos. Chen Tianai, sin embargo, simplemente miró a Fan Saiji, sin mostrar ninguna sorpresa ante su presencia. Lo hiciste bien en esta misión. Puedes irte ahora. Tengo algunas palabras que intercambiar con este viejo conocido. Despidió a los cultivadores de la secta Taidian con una simple orden. Cualesquiera que fueran las recompensas que habían recibido, esos cultivadores se marcharon sonriendo de oreja a oreja, alejándose rápidamente del espacio. En ese momento, Fan Saiji también se había calmado un poco, pero el shock en sus ojos aún no se había desvanecido. Siguió examinando cuidadosamente a Chen Tianai. Es realmente él. No hay ningún error. No puedo creer que todavía esté vivo. Mientras murmuraba para sí mismo, Fan Saiji transmitió su voz para explicarle a Subai. Chen Tianai fue una vez el principal discípulo directo de la secta Taidian y el sucesor designado del próximo maestro de la secta. Sin embargo, por alguna razón desconocida, más tarde fue despojado de todo su estatus. Luego desapareció sin dejar rastro y la secta Taidian lo declaró fugitivo buscado. En aquel entonces, algunos discípulos de la secta Taidian participaron en la caza de mí, haciéndome imposible escapar. Fue este joven quien intervino para salvarme, permitiéndome refugiarme de forma segura dentro de la secta del Rey de la Medicina. Cuando me enteré de lo que le pasó, incluso me sentí arrepentido por un momento. Pero nunca lo esperé. ¿Te sorprende verme? En ese momento, Chen Tianai habló con una sonrisa. Han pasado muchos años y aún así sigues luciendo igual. No, para nosotros han pasado varios miles de años. Pero para tu secta del Rey de la Medicina, debe haber parecido solo un breve momento. Con estas palabras, Chen Tianai reveló directamente que la secta del Rey de la Medicina había atravesado las ruinas inmortales y viajado a través de milenios. Entonces, ¿sabías que el intento de la secta del Rey de la Medicina de escapar con el caldero verdadero no era más que un camino hacia la autodestrucción? Fan Saiji entrecerró los ojos. Solo me enteré después. De lo contrario, con mi temperamento en aquel entonces, habría insistido en ir contigo. La respuesta de Chen Tianai provocó que Fan Saiji hiciera una pequeña pausa. ¿Vas con nosotros? Fan Saiji preguntó con cierta confusión. Esas eran las ruinas inmortales. ¿No te preguntas qué hay dentro? ¿De verdad no tienes curiosidad? Chen Tianai respondió. En todo el reino Xuanuan, ¿cuántas personas han tenido la oportunidad de presenciar tal fenómeno y regresar sanas y salvas? Tú, Fan, eres uno de los pocos raros. Fan Saiji se encogió de hombros. Entonces podrías decepcionarte. No mucho después de entrar al caldero, caí en el gran sueño de la formación primavera y otoño y entré en un sueño profundo. Chen Tianai asintió levemente. Eso es algo que harías.
Siempre has sido despreocupado. En ese momento, Subai intervino de repente. ¿Pareces muy interesado en las ruinas inmortales? De hecho, registramos nuestras experiencias en aquel entonces. Al escuchar esto, Chen Tianai finalmente miró a Subai con una expresión más seria. Misterios más allá del destino. Murmuró para sí mismo en voz baja y un dejo de emoción parpadeó en sus ojos. Como era de esperar, esta variable se origina en la secta del rey de la medicina. Viejo Chen, ¿de qué estás murmurando? Fan Saiji quedó desconcertado por las palabras de Chen Tianai. Fan, ¿quién es este? Aún no me has presentado. Chen Tianai preguntó. Ah. Esto es, Fan Saiji miró a Subai. Al recibir la aprobación silenciosa de Subai, luego habló con sinceridad, este es nuestro actual maestro de secta la secta del rey de la medicina, Subai. HM. Un destello de asombro cruzó los ojos de Chen Tianai. Luego miró fijamente a Subai, como si se hubiera convertido en una estatua. Solo después de que Fan Saiji lo llamara por su nombre varias veces finalmente recuperó el sentido. Su interés por Subai se hizo aún más fuerte. ¿El maestro de secta del rey de la medicina realmente quiere unirse a nuestra secta Taidian? Realmente no tienes buenas intenciones, ¿verdad? Chen Tianai meneó ligeramente la cabeza. La alianza de los 10.000 inmortales se está preparando para arrasar los reinos Xuanhuang. Ya sea la secta del rey de la medicina o la secta Taidian, en el futuro todos se integrarán a la alianza. Ya no habrá distinción entre sectas. Si somos honestos, siempre y cuando los beneficios sean lo suficientemente buenos, tampoco me importaría unirme a tu secta Taidian. Dijo Subai con calma. Chen Tianai se quedó momentáneamente sin palabras. No te equivocas. La era de las sectas ha terminado. Suspiró con cierta melancolía. Sin embargo, al unirte a nuestra secta Taidian, Chen Tianai hizo una pausa por un momento. Luego volvió a sacudir la cabeza. Eso no servirá. No podemos acomodar a alguien como tú. Además, el precio de unirte a nosotros. Es posible que no estés dispuesto a pagarlo. El tono de Chen Tianai conllevaba una extraña ambigüedad. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C786 capítulo 786. Subai miró profundamente a la otra parte. Las palabras de Chen Tianai tenían un significado profundo. ¿Vio a través de los orígenes del clon de Subai? Sin embargo, no lo expuso, manteniendo un aire de misterio. Esto dejó a Fan Saiji algo desconcertado. Pero antes tenías razón en una cosa. Nuestra secta Taidian está realmente muy interesada en escenas más allá de las ruinas inmortales. Para ser precisos, cualquier registro fuera del reino Xuanhuang es de gran importancia para nosotros. ¿Qué quieres a cambio? Chen Tianai cambió abruptamente el tema y habló sin rodeos. Esto tomó a Subai un poco desprevenido. Quiero piedras de desviación de Dao, cuanto mayor sea la calidad, mejor. Sin embargo, recuperó rápidamente la compostura y formuló su petición con decisión. Piedras de desviación de Dao. Chen Tianai reflexionó por un momento antes de sacudir ligeramente la cabeza. Ya no tenemos ninguna piedra de desviación Dao individual dentro de la secta Taidian. Quizás tengas más suerte buscando dentro del reino Xuanhuang. Elija otra solicitud. Fan Saiji se disgustó al escuchar esto. Viejo Chen, ¿estás subestimando a nuestro maestro de secta solo porque es joven? La persona que nos trajo antes dijo claramente que unirnos a su secta Taidian nos haría ganar una piedra de desviación Dao de grado medio de forma gratuita. Entonces, ¿por qué afirmas que no hay ninguno ahora? Chen Tianai miró a Fan Saiji y sonrió. Hermano Fan, no hay necesidad de investigar más. Tal como sospechabas. Ahora existimos únicamente confiando en la madre piedra de la desviación Dao. Aunque Fan Saiji había especulado vagamente sobre esto antes, escuchar a Chen Tianai confirmarlo todavía le provocó escalofríos. Tú. En ese instante, el cuerpo de Chen Tianai volvió a volverse azul y transparente. Para maximizar el poder de la madre piedra de desviación Dao, reunimos todas las piedras de desviación Dao que pudimos encontrar en ese entonces. Desde entonces nunca nos hemos separado de ello. Por eso realmente no tenemos nada que darte.
miró a Subai y lo afirmó con total naturalidad, confiando en que la madre piedra de la desviación Dao exista. Subai no estaba particularmente decepcionado. Simplemente observó el cuerpo de Chen Tianai en silencio. Después del shock inicial, Fan Saiji dio un paso adelante con valentía y extendió la mano para tocar a Chen Tianai. Como era de esperar, como la proyección de luz, no había nada allí. Su mano pasó justo a través. ¿Un cultivador digno, y estás dispuesto a existir así? Fan Saiji todavía luchaba por aceptarlo. En realidad no hay mucha diferencia. Más bien, viene con muchas comodidades, ¿te gustaría intentarlo? Chen Tianai preguntó con indiferencia. Fan Saiji estaba tan sorprendido que rápidamente retrajo su mano. ¿Toda tu secta Taidian, cuál es exactamente tu estado actual? Por lo que dijiste, toda la secta se ha convertido en una existencia ilusoria, y entonces ¿qué pasa con ese cultivador de la integración Dao que fue a negociar con la alianza de los 10.000 inmortales? ¿No era real? Fan Saiji preguntó confundido. Cambiamos libremente entre la realidad y la ilusión. La mayoría de las veces existimos en un estado ilusorio. Si es necesario, podemos manifestar cuerpos físicos, lo que no nos diferencia de los cultivadores reales. Chen Tianai lo explicó con sinceridad. Sin embargo, hacerlo consume una gran cantidad de recursos y el poder computacional de la madre piedra de la desviación Dao. A menos que sea necesario, no lo haremos. En días normales, solo mantenemos la forma real de una docena de discípulos aproximadamente. Fan Saiji chasqueó la lengua con asombro. ¿Puedes hacer eso? ¿Esta es la solución que se te ocurrió para la gran catástrofe? Subai preguntó con curiosidad. ¿No es el costo demasiado alto? Estás eternamente encarcelado dentro de una piedra. Y si se hace añicos, todos se enfrentarán a la destrucción colectiva. Subai no dudó en expresar su escepticismo. ¿La gran catástrofe? Una sonrisa siniestra volvió a aparecer en el rostro de Chen Tianai. Si quieres superar con seguridad la calamidad de la técnica no puede cultivarse juntos, nuestra secta Taidian tiene docenas de métodos. Pero eso no es lo que buscamos. Una figura azul transparente estaba de pie con las manos entrelazadas a la espalda y una repentina oleada de espíritu heroico emergió en su tono. Lo que nosotros, la secta Taidian, realmente deseamos es genuina, la trascendencia. Incluso ante calamidades apocalípticas como el colapso de las ruinas inmortales o la destrucción del reino Xuanhuang, debemos permanecer imperturbables en nuestra trascendencia. Estas palabras provocaron una onda expansiva en las mentes de Subai y Fan Saiji. Fan Saiji no pudo evitar responder, ¿solo con tu madre piedra de desviación Dao? Puede que no entiendas del todo el terror de las ruinas inmortales. Chen Tianai, sin embargo, agitó la mano sin contemplaciones, cortando a Fan Saiji. Lo sé. La fuerza de succión de las ruinas inmortales es lo suficientemente fuerte como para distorsionar el tiempo y el espacio. Pero ese es su límite. Aún no ha llegado al punto de aniquilar completamente el tiempo y el espacio. Chen Tianai pisoteó suavemente su pie derecho contra el suelo y un anillo de luz azul se extendió desde debajo de él. Momentos después, las paredes volvieron a volverse transparentes. Al mismo tiempo, todo el edificio, junto con toda la ciudad flotante, de repente se volvió como el propio Chen Tianai, azul y transparente. Al observarlo más de cerca, se podían ver innumerables escenas parpadeantes dentro del tono azul, como si mundos enteros estuvieran siendo creados y destruidos constantemente. ¿Esta ciudad flotante es la madre piedra de la desviación Dao? Fan Saiji finalmente vio la verdad de su entorno y reaccionó en estado de shock. Chen Tianai no respondió. En cambio, continuó hablando, mientras no se destruyan el tiempo y el espacio, la información puede existir eternamente. Y mientras eso siga siendo cierto, nuestra secta Taidian siempre perdurará. ¿Madre de la piedra de la desviación de Dao? Ya no existe tal cosa. En ese momento nos hicimos uno con ello. Fan Saiji abrió la boca pero se quedó sin palabras, claramente una vez más sorprendido por la pura locura de la secta Taidian. El tiempo y el espacio permanecen intactos y la información persiste para siempre. Una idea verdaderamente ingeniosa y sin precedentes. Y tú, secta Taidian, realmente lograste darte cuenta. Impresionante.
Subai no pudo evitar aplaudir. Aunque los métodos ordinarios no puedan destruirte por completo, dentro de la alianza de los 10.000 inmortales existe tu némesis natural. El espejo de Tianxuan. Con el poder del espejo Tianxuan, es posible que no pueda borrarte por completo. Pero atraparte dentro de él por la eternidad, eso debería ser posible. Subai reflexionó, no me extraña que te rindieras tan rápido. La supervivencia no es nada de que avergonzarse. Además, incluso si peleáramos, tampoco sería fácil para It. En este momento, su prioridad es completar su ascensión. Naturalmente, no tiene por qué atacarnos. Y como no hay ningún conflicto de intereses entre nosotros, simplemente aceptó nuestra rendición. Chen Tianai admitió sin dudarlo y habló con indiferencia. Bien dicho. Pero tengo una pregunta. Subai miró directamente a Chen Tianai. ¿Cómo determinó exactamente tu secta Taiyan que las ruinas inmortales no pueden destruir el tiempo y el espacio? ¿Qué pasa si la fuerza de succión de las ruinas inmortales ha ido aumentando gradualmente a lo largo de los años? El hecho de que no pueda hacerlo ahora no significa que nunca lo hará. La voz de Subai tenía un tono profundo y espeluznante. Contacto, tos. Mi simulación de longevidad C787 capítulo 787. Boom. Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, parecieron crear una onda de choque masiva, no solo para Chen Tianai sino también para los miembros de la secta Taiyan dentro de la madre piedra de la desviación Dao. En un instante, todas las proyecciones fantasma azules dentro de la ciudad flotante se congelaron en su lugar, girando simultáneamente sus miradas hacia Subai. Era como si toda la ciudad hubiera caído en un silencio absoluto, y solo el tono azul profundo continuara fluyendo imperceptiblemente. Un momento después, Chen Tianai volvió a pisar suavemente el pie. Las paredes del espacio, que alguna vez fueron transparentes, se volvieron opacas, cortando la vista entre el interior y el exterior. Chen Tianai también volvió a su apariencia de cultivador habitual. Dada la situación actual, no podemos descartar por completo la posibilidad que usted mencionó. Su tono se volvió notablemente más pesado. De hecho, entre las pocas entidades que podrían representar una amenaza para nosotros, hemos realizado múltiples derivaciones sobre el posible estado interno de las ruinas inmortales. Pero primero, la información conocida es demasiado escasa. Y segundo, cada intento de investigar las ruinas inmortales no ha dado resultados. Ninguno ha regresado. Como tal, no podemos verificar la confiabilidad de nuestras derivaciones. Chen Tianai explicó mientras miraba a Subai. Subai sonrió. Pero ya no te quedan piedras de desviación de Dao, así que ¿qué vas a intercambiar conmigo? ¿Parezco el tipo de persona que generosamente entregaría beneficios de forma gratuita? Chen Tianai examinó seriamente a Subai de la cabeza a los pies y luego asintió. Por tu apariencia, sí lo haces. Sin embargo, nunca ponemos nuestras esperanzas en los demás. Creo que hay algo que podría interesarte. Chen Tianai extendió su mano izquierda y la hundió directamente en su propia cabeza. Afortunadamente, no hubo ninguna escena espantosa de materia cerebral o derrame de sangre. En el momento en que su mano tocó su cerebro, se transformó en un fantasma. Al mismo tiempo, su cabeza parecía dividirse en innumerables pequeños fragmentos cuadrados azules parpadeantes. La vista era bastante extraña. Después de un momento de búsqueda, Chen Tianai finalmente retiró su mano. Abrió la palma de su mano y les reveló algo a Subai y Fan Saiji. Esto es. Subai entrecerró ligeramente los ojos. Una versión en miniatura de la ciudad flotante flotaba silenciosamente en la mano de Chen Tianai. A diferencia de la madre piedra de la desviación Dao, que exudaba un tono azul profundo, esta ciudad en miniatura era como un cristal transparente, radiante, delicada pero frágil. Una réplica única de la madre piedra de la desviación Dao. Se inspiró en el registro del tesoro Tianxuan de la Alianza de los 10.000 Inmortales, una entidad relativamente independiente que aún conserva algunas de las habilidades de la madre de piedra, explicó Chen Tianai sin ninguna emoción. ¿Para qué se utiliza? Los ojos de Fan Saiji se iluminaron y extendió la mano para agarrar la ciudad flotante en miniatura. Pero su mano no agarró nada más que aire.
Tanto Chen Tianai como la réplica de la Madre Piedra se volvieron instantáneamente ilusorias e intocables. Fan Saiji se golpeó los labios con enojo. La réplica de Stone Mother contiene toda la información del original, junto con suficiente energía para alimentar una sola simulación. A través de esta simulación, podrás experimentar el futuro que ha derivado la Madre Piedra de la desviación Dao. Como si respondiera a las palabras de Chen Tianai, la réplica de la Madre Piedra en su mano estalló repentinamente con una luz deslumbrante. Dentro del resplandor blanco, innumerables imágenes parecían pasar a gran velocidad. ¿Una simulación? ¿Es esto siquiera confiable? Fan Saiji, al enterarse claramente de esto por primera vez, se mostró escéptico. Mientras tanto, Subai miró fijamente la réplica de la Madre Piedra, sumido en sus pensamientos. El brillo de la luz blanca disminuyó gradualmente y las escenas que cambiaban rápidamente en el interior comenzaron a disminuir. ¿Por qué me veo a mí mismo y al maestro de la secta allí? Fan Saiji notó algo inusual y preguntó sorprendido. Según los resultados de esta simulación, se espera que acepte nuestra oferta comercial. Mientras Chen Tianai hablaba, aplastó la réplica de la Madre Piedra que tenía en la mano. Y momentos después, todo se desarrolló exactamente como él había predicho. Las escenas de Subai comerciando con ellos aparecieron inmediatamente ante los ojos de todos. Aunque, tras una inspección más detallada, algunos detalles todavía diferían ligeramente de la realidad. Sin embargo, presenciar el propio futuro con sus propios ojos todavía hacía que la gente se sintiera incómoda. Esto es realmente demasiado confiado. Maestro de la secta, no nos dejemos engañar por él. Fan Saiji parecía bastante molesto mientras hablaba. Subai miró a Fan Saiji con indiferencia. Señor Fang, ¿está seguro de que está utilizando su técnica de provocación con la persona adecuada? Me parece que tú también eres codicioso por esto. Expuesto en el acto, Fan Saiji soltó una risa avergonzada. Sin embargo, Subai contempló las escenas en constante cambio que tenía ante sí. Después de un breve silencio, de repente preguntó, el registro del tesoro de Tianxuan entra en el cuerpo y revela todos los secretos de un cultivador. Ve a través de todo sin excepción. Esta réplica de la Madre Piedra no es la misma, ¿verdad? Chen Tianai sonrió. Eso depende de ti. Cuanto más cercanos sean los datos a la realidad, más precisos serán los resultados simulados. Hemos estado aislados en esta cueva cielo de Taixuan durante miles de años. Aunque calibramos periódicamente los resultados deducidos de la Madre Piedra de la desviación Dao, en verdad, solo podemos garantizar una precisión superficial. El reino Xuanuan guarda muchos secretos. Ni siquiera el ancestro inmortal se atrevería a reivindicar la omnisciencia. La réplica de la Madre Piedra no tiene las capacidades de todo lo que se ve del registro del tesoro de Tianxuan. Más bien, requiere que el usuario complemente sus propios datos. Si alguien oculta algo deliberadamente, puede hacerlo. Sin embargo, los resultados deducidos pueden desviarse en consecuencia, dijo Chen Tianai con calma. La Alianza de los 10.000 Inmortales dijo una vez lo mismo. Que el registro del tesoro de Tianxuan podría ser tratado como una entidad independiente, no conectada al espejo de Tianxuan. Que los cultivadores pudieran utilizarlo con total tranquilidad. Y sin embargo, ¿qué pasó después? Fan Saiji se burló. Nuestra secta Taidian es diferente. La expresión de Chen Tianai de repente se volvió extremadamente seria. Aquí las mentiras están absolutamente prohibidas. El mundo dentro de la Madre de Piedra está construido sobre deducciones reales. Cualquier información falsa podría conducir al colapso del mundo simulado posterior. Chen Tianai explicó esto solo brevemente. Puede que no lo creas, pero eso no cambia la verdad. Al escuchar esto, el rostro de Fan Saiji mostró sospecha, mientras que Subai simplemente asintió. Lo creo. Entonces vamos a intercambiar. Su decisión sorprendió enormemente a los otros dos presentes. Maestro de la secta. Fan Saiji dudó en hablar más. Después de un breve momento de asombro, Chen Tianai rápidamente extrajo otra réplica de la Madre de Piedra de su cabeza. Subai, aparentemente preparado de antemano, sacó una piedra de proyección de su anillo de almacenamiento. En un instante se completó el intercambio.
Chen Tianai reprodujo inmediatamente la grabación de la piedra de proyección, una imagen del caldero verdadero del rey de la medicina huyendo del reino Xuanhuang, solo para ser atraído hacia las ruinas inmortales. Lo repitió 3 veces. A medida que la proyección se desvaneció, la expresión de Chen Tianai se volvió sombría. Parece que tenías razón. Si los datos que proporcionó son exactos. Entonces, la atracción de las ruinas inmortales ha ido aumentando de forma constante a lo largo de los años. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C788. Las imágenes grabadas por el caldero verdadero del rey de la medicina, ¿cómo podrían ser falsas? Fan Saiji resopló. Su mirada parpadeó hacia la réplica de Dao Deviation Stone Mother con la que estaba jugando Subai. Cuando Subai finalmente lo guardó, Fan Saiji no pudo evitar sentir un matiz de arrepentimiento. Luego, con un poco de curiosidad, preguntó, «Pero dijiste que la atracción de las ruinas inmortales, de hecho se está volviendo más fuerte. ¿Cómo determinaste eso?» Chen Tianai no ocultó nada y explicó, basado en la desviación en la trayectoria y el tiempo del caldero verdadero del rey de la medicina después de que abandonó el reino Xuanhuang. Como mencioné antes, a lo largo de los años, también hemos enviado gente a explorar las ruinas inmortales. Aunque no encontraron nada de valor en su interior, registraron mucha información útil. Según nuestros cálculos, la atracción de las ruinas inmortales es ahora más del doble de fuerte que cuando el caldero verdadero del rey de la medicina la encontró por primera vez. Eso es realmente bastante aterrador. ¿No significa eso que, con más tiempo, todo el reino Xuanhuang será tragado por él? Fan Saiji chasqueó la lengua con asombro, aunque su rostro no mostraba rastro de miedo. Esos llamados soberanos celestiales inmortales de la longevidad, ¿quién sabe lo que están haciendo? De todos modos, si el cielo se derrumba, los altos lo sostendrán, murmuró en voz baja. Dejar esperanza en los demás no es el camino de los sabios. Chen Tianai no estuvo de acuerdo con su actitud. Después de enterarse por la secta Taidian de la desviación Dao de que la atracción de las ruinas inmortales de hecho se estaba volviendo más fuerte, Subai también cayó en un pensamiento profundo. Cuando se descubrieron por primera vez las ruinas inmortales, las principales fuerzas del reino Xuanhuang no decidieron huir de inmediato. En lugar de eso, intentaron resistirse capturando otros cielos rupestres y mundos pequeños. Quizás fue porque las ruinas inmortales en aquel entonces no eran tan aterradoras como lo son ahora. Y ahora, al reino Xuanhuang le queda poco tiempo. En mi vida anterior, después de la unificación de Xuanhuang, el plan para expulsarlo se implementó de inmediato. Los pensamientos de Subai pasaron en un instante y luego hizo la pregunta final de este viaje. Los cultivadores de la ciudad, ¿se han transformado todos a partir de los discípulos de la secta Taidian a lo largo de los años? También he oído que la propia madre piedra de la desviación Dao ha ganado sensibilidad. ¿Sabes si alguna vez ha creado un cuerpo humano para sí mismo? Al escuchar esta pregunta, que parecía no tener relación con su discusión anterior, Chen Tianai se sorprendió un poco. Sin embargo, esta no era información clasificada, por lo que asintió y dijo, al principio, por curiosidad sobre los humanos. La madre piedra de la desviación Dao efectivamente creó un cuerpo humano para analizar y estudiar. Pero ahora rara vez aparece en forma humana. Al recibir la respuesta que esperaba, Subai asintió levemente. Luego se despidió de Chen Tianai. Chen Tianai dudó por un tiempo, pero finalmente permitió que Subai y los demás se fueran. Cuando Subai y Fan Saiji desaparecieron en las profundidades del cielo de la cueva de Taixuan, una figura, de color completamente azul con rasgos faciales indistintos, apareció de repente junto a Chen Tianai. ¿Simplemente los dejaste ir? Que Subai, él puede estar ocultando muchos secretos. Una anomalía, tal vez algo traído por la verdadera secta del rey de la medicina desde más allá de los cielos. O tal vez, se origina en una de esas existencias que seres poderosos han borrado deliberadamente. La voz de la figura azul no era ni masculina ni femenina, su tono fluctuaba de manera impredecible, lo que la hacía sonar increíblemente extraña. Sin embargo, esto no obstaculizó su conversación con Chen Tianai. ¿Borrado deliberadamente? ¿Estás sugiriendo que un experto supremo ha renacido? Los ojos de Chen Tianai brillaban con aguda perspicacia. Según los resultados de mis deducciones, es muy posible.
Subai nunca ha aparecido en ninguna de nuestras líneas de tiempo calculadas. Su existencia puede ser simplemente una coincidencia. Pero Fang Saiji lo llama maestro de sectas. Esto sugiere que nos falta información clave, lo que ha provocado un error en nuestras deducciones, explicó rápidamente la cifra azul. Hay demasiadas variables desconocidas en juego. Incorporarlo por la fuerza a la secta Taidian sería demasiado arriesgado. Chen Tianai reflexionó por un momento antes de asentir lentamente. ¿Qué crees que quiso decir con su última pregunta? La superficie de la figura azul se ondulaba como agua. Un momento después, finalmente respondió, la deducción falló. Sin embargo, el resto de las palabras quedaron sin decir a medida que la figura azul se desvanecía y desaparecía gradualmente ante Chen Tianai. Sin embargo, Chen Tianai parecía haber escuchado las palabras inacabadas y una expresión de intriga apareció en su rostro. En el Valle de la Longevidad. Fang Saiji estaba contando sus experiencias a Liu San y Jian Yusan. ¿Quién hubiera pensado que la otrora poderosa secta Taidian caería en un estado tan miserable? En comparación con ellos, nuestra secta del rey de la medicina es en realidad bastante afortunada. Fang Saiji suspiró repetidamente. Está claro que, por mucho que Chen Tianai se jactara, no podía aceptar el llamado concepto de información indestructible. Liu San también mostró una mirada de lamento. Su sentido divino invadió las rutinas diarias de cultivo de los discípulos dentro del Valle de la Longevidad, observando una escena llena de vitalidad. Su expresión fluctuó, perdida en sus pensamientos. En ese momento, sin embargo, Subai ya había entrado en una cámara aislada. Ante él flotaba una deslumbrante réplica blanca de la madre piedra de la desviación Dao. ¿Simulación? Subai dejó escapar un resoplido frío, pero no intentó conectarse con él usando su sentido espiritual para participar en el llamado proceso de simulación. Tonterías sobre cómo la secta Taidian no puede tolerar mentiras. Tonterías sobre cómo la réplica y la propia madre de piedra no tienen relación. Subai no creyó nada de eso. El gran preceptor Li era naturalmente desconfiado, y desde que obtuvo el tesoro supremo, la verdad, se había vuelto aún menos inclinado a confiar en nadie más. Una vez que lo uso para una simulación, solo hay dos posibilidades, o uso inmediatamente la verdad, o estoy al borde de la vida o la muerte, obligado a la desesperación. En cualquier caso, si debo usarlo, debo estar preparado para que la verdad quede expuesta. Subai lo miró fijamente durante mucho tiempo antes de decidir guardarlo por ahora. Según la explicación de Chen Tianai, aunque la simulación pueda durar cientos de años, en la realidad solo pasa un momento. Quizás pueda usarse en un momento crítico para encontrar un ápice de esperanza. Solo espero no tener que usarlo nunca en esta vida. Reprimiendo estos pensamientos por el momento, Subai comenzó solemnemente una tarea importante, escribir su último testamento. Fracasar incluso antes de entrar en batalla es invitar a la derrota. Este mundo estaba lleno de peligros. Aunque Li Fan había hecho numerosos preparativos, todavía no había una certeza absoluta de victoria. Sí. Solo si no pudiera escapar de la influencia persistente de la resurrección del señor Bai. Si al final pereció, su alma se extinguió y fue completamente reemplazada por el señor Bai. Entonces, con la naturaleza de Li Fan, ¿cómo podría aceptar tal destino? Si muero, la existencia de la verdad debe difundirse por todo el mundo. ¿Quieres reemplazarme? Aunque muera no te lo dejaré pasar fácil. Un toque de oscuridad brilló en el rostro de Subai. Uno podría imaginar que si los cultivadores del reino Xuanuan descubrieran que un tesoro tan milagroso como la verdad existía en este mundo. Incluso si su próximo portador fuera un ser tan poderoso como un soberano celestial inmortal de la longevidad, nunca volverían a tener paz. Esta fue la última contramedida de Li Fan. Solo se activaría si su conciencia fuera completamente aniquilada. Sin embargo, si Li Fan de alguna manera saliera victorioso, borraría todo rastro de este plan con un solo pensamiento. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C789. Para activar la verdad, se requiere un punto de anclaje establecido. Los 3 puntos de anclaje actuales están establecidos antes de la resurrección del señor Bai. Incluso si pudiera quitarme la verdad por la fuerza, no podría regresar a una época en la que nunca existió.
Cualquier nuevo punto de anclaje que utilice debe establecerse después de obtener la verdad. Por lo tanto, todo lo que necesito hacer antes de morir es difundir la existencia de la verdad por todo el mundo. Eso solo sería suficiente para mi venganza. Mientras Zubai preparaba su testamento final, imaginó cómo sería el mundo después de su muerte. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que experimentó este tipo de sentimiento. Desde que despertó, la verdad, al borde de la muerte en su primera vida, rara vez había pensado en el día en que eventualmente volvería a enfrentar la muerte. Quizás porque ese momento aún no había llegado realmente, sintió poco miedo en su corazón. En cambio, sus emociones eran una mezcla complicada, que incluso conllevaba una leve esperanza de que de alguna manera pudiera escapar de su destino. Fue simplemente la incertidumbre del futuro lo que le inquietó el corazón. En el pasado, sin importar la crisis que enfrentara, nunca había vacilado. Incluso si la situación era completamente desesperada, siempre podía decirse a sí mismo, en el peor de los casos, simplemente usaré la verdad. El estudio donde una vez vivió como mortal y la cima de la montaña Hieli siempre habían sido sus refugios más seguros. Pero ahora, un mar lleno de arrecifes traicioneros y corrientes ocultas se extendía más allá de su puerto seguro, bloqueándole el paso. Un solo paso en falso podría destrozarlo. Mientras sus pensamientos vagaban, completó el primer testamento final. En verdad, estos testamentos finales fueron modelados a partir de los fenómenos que ocurrieron cuando los cultivadores perecieron, proyecciones instantáneas y a gran escala en el cielo. También llevaban un rastro de su conciencia, que serviría como detonante de activación o destrucción. Necesito enterrarlos profundamente en diferentes lugares del reino Xuanwang, incluso en lugares que yo mismo no conozco. De esa manera, incluso si el resucitado señor Bai intenta detenerlo, no podrá hacerlo. Necesito encontrar a alguien confiable que se encargue de esta tarea. Una serie de rostros pasaron por su mente. Pronto tomó una decisión. Después de elaborar 108 copias de los retratos conmemorativos, Zubai abandonó el Valle de la Longevidad e hizo un breve regreso a la prefectura de Tianlian. Allí buscó a su antiguo superior, Nangong Sirong. Al principio, Nangong Sirong pensó que Zubai había cambiado de opinión y estaba listo para regresar a su antigua posición. Sin embargo, la petición real de Zubai lo tomó por sorpresa. ¿Una orden que rastrea el alma? ¿Para qué necesitas eso? Nangong Sirong lo miró con escepticismo. La orden de rastreo de almas era un elemento único utilizado por el Salón del Renacimiento, capaz de rastrear la reencarnación de un cultivador basándose en objetos teñidos con su fuerza vital. No estaba disponible para el intercambio público entre cultivadores comunes. Su propósito era principalmente evitar que las personas se suicidaran maliciosamente para evadir el castigo legítimo a través de la reencarnación. El Salón del Renacimiento funciona de forma independiente. Incluso como gobernador de una prefectura, no tengo mucha influencia sobre ellos, dijo Nangong Sirong, vacilante. Zubai permaneció en silencio y simplemente entregó un anillo de almacenamiento. Nangong Sirong lo tomó con cierta sospecha, pero en el momento en que miró hacia adentro, su visión casi se desdibujó por el resplandor abrumador de las piedras espirituales de alta calidad. Un rápido escaneo con su sentido divino reveló que si estas piedras espirituales se convirtieran en puntos de contribución, ascenderían a no menos de 3 millones. Nangong Sirong no pudo evitar respirar profundamente. Incluso con el advenimiento de la era de expansión de la niebla blanca y la era de las conquistas intermundiales, que habían llevado a un aumento significativo en la circulación de puntos de contribución y al aumento de los precios dentro de la alianza de los 10.000 inmortales, 3 millones de puntos de contribución seguían siendo una suma astronómica. Incluso para un funcionario de alto rango como él, seguía siendo una fortuna. Después de todo, si quería ascender aún más en el poder, tenía que gestionar muchas relaciones y sus fondos personales no eran precisamente abundantes. Sin mostrar ninguna expresión, Nangong Sirong rápidamente se embolsó el anillo de almacenamiento y dijo solemnemente, «Ten la seguridad de que déjame este asunto a mí. Dentro de 3 días definitivamente te daré una respuesta». Con esto se fue apresuradamente. 3 días después, Zubai partió silenciosamente con la orden de rastreo de almas. De principio a fin, Nangong Sirong nunca le preguntó sobre el propósito de la orden de rastreo del alma. Después de todo,
Es mejor dejar algunas cosas sin cuestionar. Al salir de la prefectura de Tianliang, se encontró con el verdadero cuerpo de Li Fan a mitad de camino. Después de entregar la orden de rastreo del alma, intercambiaron miradas antes de separarse nuevamente. Su Bai regresó al Valle de la Longevidad, adoptando una estrategia de responder al cambio con constancia. Mientras tanto, Li Fan comenzó sus preparativos finales. Primero, se puso en contacto con Dong Fan Yao. Este hombre era en verdad alguien que valoraba la lealtad y la justicia. Li Fan se había olvidado casi por completo de Wan Fuzhong. Sin embargo, durante todo este tiempo, Dong Fan Yao nunca había renunciado a buscar una forma de reencarnar a Wan Fuzhong. Sin embargo, involucrarse en la mansión del renacimiento fue realmente tan difícil como ascender a los cielos. Así que, después de tanto tiempo, todavía no tenía resultados. Los dos habían estado separados durante mucho tiempo, pero cuando se volvieron a encontrar, Dong Fan Yao todavía lo saludó con entusiasmo. Sin embargo, al recibir la orden de rastreo de almas de Li Fan, quedó un poco desconcertado. ¿Qué es esto? Cuando Li Fan explicó su propósito específico, el cuerpo de Dong Fan Yao tembló. Esto. Sé que siempre te ha preocupado el fallecimiento del hermano Wan Fu. Siento lo mismo y nunca me he rendido en todos estos años. Este artículo no fue fácil de conseguir. Manténlo a salvo cuando el hermano Wan Fu reencarne, podrás encontrarlo tú mismo. Dong Fan Yao nunca esperó que fuera Li Fan quien cumpliera su anhelado deseo. Estaba al mismo tiempo sorprendido y muy contento. Mientras se sentía profundamente conmovido, volvió a mirar a Li Fan y de repente notó algo inusual. ¿Debería encontrarlo yo mismo? ¿Y tú, hermano Li? ¿Por qué no vas conmigo? En un instante lo entendió. No es de extrañar que algo pareciera extraño, la forma en que actuó Li Fan pareció una despedida final. Su expresión cambió ligeramente e inmediatamente preguntó. El rostro de Li Fan se volvió amargo mientras hablaba honestamente. He provocado a un enemigo poderoso y mi vida está en grave peligro. Puede que ni siquiera tenga la oportunidad de reencarnar. Dong Fan Yao se sorprendió al escuchar esto. Si este enemigo fuera lo suficientemente poderoso como para amenazar incluso a un soberano celestial, uno solo podría imaginar lo aterradores que debían ser. Sin embargo, dudó solo por un momento antes de hablar decisivamente, no para preguntar por qué estaban persiguiendo a Li Fan, sino para ofrecer su ayuda. Sin embargo, Li Fan negó con la cabeza y se negó. Sería simplemente una muerte sin sentido. Arrastrándote a esto, simplemente no puedo soportarlo. Dong Fan Yao quería decir algo pero dudó. Sin embargo, si realmente deseas ayudarme, entonces. Mientras hablaba, Li Fan le entregó un anillo de almacenamiento que contenía 108 retratos conmemorativos. Tómalos y entiérralos por separado bajo tierra, cerca de las principales ciudades celestiales de cada prefectura. Ten mucho cuidado. No dejes que nadie los descubra. Si haces esto, podría tener una pequeña esperanza de supervivencia. Li Fan transmitió sus instrucciones telepáticamente. Al darse cuenta de que esto afectaba la vida y la muerte de su querido amigo, Dong Fan Yao lo tomó extremadamente en serio. Después de una despedida a regañadientes, partió inmediatamente hacia la ciudad celestial más cercana. Incluso si el señor Bai tiene mis recuerdos, para cuando encuentre a Dong Fan Yao, extraiga de su mente la ubicación de los retratos conmemorativos enterrados y los destruya, le llevará algún tiempo. Eso debería ser suficiente para que pueda ejecutar mi plan. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C790. Li Fan sintió la figura saliente de Dong Fan Yao a través de su informe intención asesina y reflexionó. Ese hombre, Dong Fan, no está mal. Retrayendo la mirada, Li Fan llegó silenciosamente a un desolado bosque de piedra. Este lugar estaba ubicado en la prefectura de Suwai, una zona desprovista de recursos. Ya había sido explorado y se había confirmado que carecía de entradas a mundos pequeños o cielos rupestres, lo que lo convertía en un lugar raramente visitado por cultivadores. Perfecto para Li Fan. Al igual que Dong Fan Yao, él también necesitaba establecer planes de contingencia en todo el reino Xuanuan en los próximos días. Al descender 3000 san bajo tierra, excavó un pequeño espacio.
Luego sacó un montón de partes rotas de marionetas. Estos se parecían a los títeres guardianes que una vez se encontraron en la mansión de la cueva de Tianyang, dispersos como porcelana rota, con un exterior negro y rojo. Al observarlo más de cerca, los hilos rojos de cada fragmento de marioneta parecían formar parte de un personaje escrito. Esto fue precisamente lo que Li Fan había concebido, el método para desmantelar la técnica del personaje del caos. Colocó una formación y colocó el núcleo del títere en su centro. Luego, esparció aleatoriamente los fragmentos de marionetas por toda la formación. Cuando se activa una condición específica, la formación activará el núcleo del títere, reensamblándolo instantáneamente. La técnica del personaje del caos estará completa. Después de eso, el títere se autodestruirá, sirviendo como energía para lanzar una habilidad divina. Con este pensamiento en mente, Li Fan terminó de esparcir las partes de la marioneta. Delgadas hebras de luz plateada dentro de la formación conectaban los fragmentos como nodos, uniendo todo el conjunto. Con un suave golpe, la formación cayó en silencio, sin que se filtrara ni un solo rastro de energía. Este sitio está configurado. Aunque es un poco rudimentario, eso lo hace aún más difícil de detectar. Satisfecho, Li Fan asintió levemente y, sin siquiera colocar una formación oculta, se fue en silencio. Después de todo, había creado no menos de 1000 de estos títeres de personajes del caos. Incluso si se descubrieran algunos, no sería una pérdida significativa ni afectaría su plan general. Al salir del subsuelo, Li Fan escaneó su entorno para asegurarse de que no lo siguieran. Luego enterró más títeres del personaje del caos en otros 2 lugares de la prefectura de Suwei. Una vez terminado, se dirigió hacia la vecina prefectura de Zhouyi. Su objetivo era plantar 3 o 4 marionetas en cada prefectura controlada por la Alianza de los 10.000 Inmortales. Cuando estalle el caos, incluso el soberano celestial inmortal de la longevidad se verá obligado a tomar nota, desviando su mirada. Li Fan se movió rápidamente. Cuando había establecido metódicamente formaciones en 35 continentes diferentes. De repente hizo una pausa. Por fin. ¿Estás finalmente a punto de avanzar hacia la transformación del alma? Li Fan miró a lo lejos. En ese momento, el santo embrión Subai había llegado al paso final de su viaje a través del reino Xuanyuan. La última pieza del fenómeno transformador del mundo que absorbió en su cueva cielo personal fue la flor del espíritu celestial del nacimiento inminente. Una vez pensé que, contaminada por una energía siniestra, la flor del espíritu celestial nunca volvería a florecer. Pero parece que la capacidad de autorrecuperación del reino Xuanyuan es realmente notable. Li Fan reflexionó. Mientras el santo embrión Subai absorbía este fenómeno mundano, una vitalidad primaveral se extendió por su cielo cueva. Las flores florecieron sucesivamente, creando un espectáculo impresionante. Incluso Li Fan, a innumerables millas de distancia, pareció percibir un leve olor a la fragancia que emanaba de la cueva cielo de Subai. Era como si la última pieza de un gran rompecabezas hubiera encajado en su lugar. Toda la cueva cielo finalmente había ascendido al nivel de un mundo pequeño. Una energía peculiar circuló dentro de la cueva cielo. Del cielo, a todos los seres vivos, a la tierra misma. Fluyendo en un ciclo sin fin. Un profundo estruendo vino de las profundidades de la tierra. El sonido de la lluvia, el susurro del viento, el chirrido de insectos y pájaros, se fusionaron en una gran sinfonía repleta de vida. Li Fan casi podía ver el futuro, donde la cueva cielo continuaría expandiéndose y evolucionando. En la prefectura de Tianling, el santo embrión Subai estaba en el aire. Aunque ningún otro cultivador percibió su presencia, los cambios sutiles en la prefectura de Tianling no pasaron completamente desapercibidos. Por ejemplo, Sani, que informaba a San Lianchen sobre su progreso en el registro de evolución inversa del cielo y la tierra, de repente dejó de hablar. Levantó la cabeza y miró el cielo fuera del edificio. ¿Qué pasa? San Lianchen siguió la mirada de Sani pero no encontró nada inusual. Sani frunció el ceño y, después de una larga pausa, meneó ligeramente la cabeza. Quizás fue solo mi ilusión. Por un breve momento, me pareció sentir el resurgimiento del cielo y la tierra. Pero fue solo por un instante. Ahora ese sentimiento ha desaparecido por completo. Sani habló lentamente,
enfatizando cada palabra. Sin embargo, por la persistente vacilación en sus ojos, quedó claro que no era tan simple como una mera ilusión. El renacimiento del cielo y de la tierra. San Lianchen entrecerró ligeramente los ojos, perdido en sus pensamientos. Mientras tanto, a través de Formless Killing Intent, Li Fan percibió la escena desde la perspectiva de Sunny. Su corazón se volvió pesado. Solo él sabía que la intuición de Sunny era correcta. La transformación causada por el resurgimiento de la prefectura de Tianlin había sido extraída por el santo embrión Subai e infundida en su propio cielo rupestre. Sin este poder transformador, la prefectura de Tianlin tardaría mucho tiempo en recuperar su antigua prosperidad. La fuerza de resurgimiento de la prefectura de Tianlin fue algo diferente de la del mar de Kongyun. El mar de Kongyun experimentó un proceso de vida a muerte, de destrucción a renacimiento, un ciclo de transformación creativa. Por el contrario, el cambio de la prefectura de Tianlin fue una transición de la desolación al florecimiento, un retorno al ciclo normal de vitalidad. Con esta transformación adicional, la cueva cielo del santo embrión Subai ahora había evolucionado completamente hasta convertirse en un mundo pequeño. Como compartían el mismo cuerpo, Li Fan ahora podía observar claramente cada detalle de este pequeño mundo recién nacido. Su sentido espiritual escaneó rápidamente la vasta y próspera tierra que se encontraba debajo. Una repentina ola de familiaridad surgió en su corazón. Este trazado del terreno. Lo he visto en alguna parte antes. Para confirmar su sospecha, rápidamente identificó varias cadenas montañosas y sistemas de agua distintivos. Como se esperaba. Es exactamente lo mismo. Li Fan quedó profundamente conmocionado. Esto es el paisaje del antiguo reino Xuanhuang. A través de los escritos de Simen Yu, Li Fan aprendió sobre las diferencias entre el antiguo y el actual reino Xuanhuang. Al eliminar la barrera de niebla blanca y volver a ensamblar las zonas fragmentadas, la forma resultante no fue otra que la apariencia original del antiguo reino Xuanhuang. Esto era precisamente lo que el santo embrión Subai había estado haciendo todo este tiempo. Los cultivadores de la transformación del alma ordinaria se basan en la transformación de un solo estado o un solo fenómeno. Pero el santo embrión Subai se ha transformado a través de... El corazón de Li Fan tembló. La transformación del renacimiento de Xuanhuang. Usando su cueva cielo para simular los cambios que pronto ocurrirán en el reino Xuanhuang. Un proceso no contaminado por cultivadores o soberanos celestiales inmortales de longevidad, que permite que el reino Xuanhuang evolucione naturalmente. Esto. Cuanto más pensaba Li Fan en ello, más sorprendido estaba. Sin la encarnación del Dao celestial y el apoyo directo del mundo mismo, esto habría sido imposible. Incluso con el poder de la verdad, y si siguiera intentándolo, seguiría siendo inalcanzable. Li Fan entendió esto completamente. Aunque Subai había ascendido a la etapa de transformación del alma, su aura permaneció inalterada. Permaneció en silencio en el vacío, tan ordinario como un simple mortal. Contacto 2.